Cristo murió, resucitó y de reyes es el Rey. Gloria a Dios por tan gran, importante declaración de la que todos damos fe y nos gozamos de que el Señor está en control de su creación. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos visitan. Es un gozo estar nuevamente delante de ustedes. Es un gozo con gran responsabilidad que no lo tomamos livianamente. Estamos aquí contentos de poder estar con ustedes, pero con el peso de la realidad de venir de parte de Dios y delante de Dios, como dice nuestro hermano Sugel. Los que tenemos que hacer esto con cierta regularidad, pensamos que bueno, cuando ya lo haya hecho 2 o 3 veces, ya va a pasar los nervios y ya todavía no pasan los nervios. Así que le agradezco su deferencia para conmigo. El día de hoy estaremos trabajando con el libro de Hechos 16, puede ir ahí para aprovechar el tiempo. Hechos 16, vamos a estar leyendo para el contexto del 16 en adelante, pero quiero concentrarme básicamente del 23 en adelante. Esta historia usted la ha oído antes, es una narrativa histórica, el libro de Hechos, usted la ha oído antes. Vamos a verla a la luz de la realidad que nos toca enfrentar el día de hoy, no solo por el evento de los bautismos, de los cuales damos gloria y gracia al Señor, sino por la realidad de que podemos tener entre nosotros visitas, la cual nos alegra tener, que necesitan conocer al Señor. Hechos 16, versículo 16 hasta el versículo 34. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas para ustedes que están con nosotros. Leemos a la gloria del Dios Trino. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él los tomó aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Oremos. Señor y Dios, Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos porque tú concedes este momento. Tú eres el dador de la vida, el sostenedor de ella. Venimos aquí como tu pueblo a escuchar que tú nos hables a través de tu palabra santa, digna, inspirada e inerrante por ti. Guardada por el Espíritu Santo, enviada a nuestros corazones, nuestras mentes para ponerlas por obra, Padre. Estamos aquí en una narrativa que hemos oído en otras ocasiones, Padre, pero en este momento en especial te pedimos que des vida a esto y a aquellos que están entre nosotros, que nunca la han oído o que no tienen los oídos espirituales para oírla, Padre, que tú abras esos oídos y los ojos a la luz preciosa del Evangelio. Te pido que me ayudes, te pido que me asistas, te pido que no me abandones, que estés conmigo, porque tú prometiste que lo harías estar conmigo, Padre, porque sin ti no lo puedo hacer. Sin ti es una conversación de hombres. Sin ti es un simple discurso. Sin ti puedo estar perdiendo el tiempo aquí y el de mis hermanos que vinieron a escucharte a ti y no escucharme a mí. Que tu palabra sea glorificada, que tu nombre sea exaltado, Padre. Que salgamos de aquí diferentes, que no podamos decir al final de esta predicación que no hemos tenido un encuentro con la verdad. Que siempre recuerden tu palabra, que nunca se acuerden de quién la predicó, pero que tu nombre siempre esté grabado en sus corazones. Ayúdame, Padre, porque te lo pido en el único nombre que hay salvación, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy voy a tratar 3 puntos. Uno de ellos es sufriendo correctamente, punto número 1. El punto número 2 será acompañados en el sufrimiento. Y el punto número 3, el gozo de sufrir como un cuerpo. Estaré concentrándome en los versículos básicamente del 25 en adelante, en el evento del carcelero, es donde quiero enfocar el día de hoy. Esta es una narrativa histórica y es muy práctica, muy buena, porque es Pablo llegando en su segundo viaje misionero, llegando a Macedonia. Macedonia era una parte muy grande de cual su pueblo más importante o su ciudad más importante era Filipos. Filipos, como sabemos, y para la gloria del Señor, estamos disfrutando, el pastor nos está llevando verso por verso en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses estamos hablando de toda esta narrativa histórica que en este momento Pablo está narrando la primera vez que llega a Filipo, a Macedonia. ¿Recuerdan el libro de Hechos, el varón macedonio que le dice en su sueño, pasa a Macedonia? Pablo está escuchando eso y acaba de llegar a Macedonia. Ahí conoce a Lidia, versículo 16, conoce a Lidia, vendedora de púrpuras, que era una tela que se pintaba con este color y era de gran valor. Se piensa que Lidia es la primera convertida en Europa. Es allá en Macedonia que se convierte. Luego de eso pasa a la narrativa que hablamos en este momento, de la muchacha poseída por un espíritu de adivinación, un demonio, un python, un pitón, una serpiente que querían imitar alguna inspiración del dios Apolo. Pablo, cansado de que la muchacha está diciendo una verdad, pero ella no tiene la autoridad de decirlo, ni él lo quiere recibir, porque ella está diciendo, estos hombres están hablando del Dios Altísimo, y les habla del camino de salvación, pero Pablo no le interesa que esta sea la fuente de información de un demonio que está diciendo la verdad. Y la expulsa al demonio. Los manejadores de ella, que hacían dinero con ella, se sienten completamente, ven que el fruto de su ganancia se ha perdido, se molestan y van y lo llevan a los magistrados, donde es que los magistrados llegan y le dan la pela o golpean con una vara a Pablo y a Silas. La Biblia dice que les rasgaron su ropa, no le quitaron sus ropas, les rasgaron. El término griego es les rompieron su ropa encima. Los golpearon con una vara. Los lictors se le llamaban, eran especialistas los romanos en esto. En el sistema judío usted podía dar 39 o menos de 40 latigazos, los romanos no tenían límite. Solo golpearon severamente, y luego de esto se los dan al carcelero que los pone en la cárcel. Y aquí es donde queremos concentrarnos el día de hoy.
Dice que el carcelero, versículo 23, después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, pendiente de esto, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. El calabozo interior probablemente era algo más profundo, a veces era una roca, a veces era un edificio, donde la parte más profunda que no llegaba a luz generalmente ponían a los presos más peligrosos, los que podrían tener posibilidad de escaparse. Ellos estaban azotados, puestos en el calabozo interior, en el cepo, que la palabra griega es una madera, donde ponen sus pies y los cierran. Ustedes han visto este tipo de cepos, hay diferentes. Hay para los 2 pies, hay para los pies y las manos, y hay para los pies, la mano y la cabeza. La narrativa no nos dice exactamente cuáles estaban ellos, pero sí nos deja claro que es un instrumento de tortura. Probablemente los pies estaban un poco separados. Hay un problema de calambre, un problema de no moverse. Usted está sentado aquí y cada cierto tiempo usted se está moviendo y acomodando, pero imagine no poder hacerlo por muchas horas. El cepo es un instrumento de tortura, hay calambre, es húmedo, es oscuro, tiene mal olor, probablemente desechos humanos, los derechos civiles no aplicaban, te pusimos ahí, arréglatelas como puedas, insectos, la situación era deplorable, de una manera que no pudiéramos entender. Es una situación súper desagradable, súper incómoda, y encima de esto tienen su espalda rota de tantos azotes. Tenían ellos todas las razones justas y necesarias para preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Versículo 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Esta parte nos llama a preguntarnos algo que es esencial para nuestra vida cristiana. ¿Cómo nos acercamos a las pruebas? ¿Las vemos como un castigo o las vemos como una oportunidad? ¿Es una oportunidad para quejarnos o es una oportunidad para dar gloria a Dios? Vaya conmigo a Santiago 1 para hablar un poquito de las pruebas y regresamos aquí inmediatamente. Santiago 1, versículos 2 al 4. Santiago dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Esta prueba logra algo en nosotros. Esta prueba divide los que son de los que no son. Todos seremos probados. Toda prueba estamos siendo observados, amado hermano. Hay un público, hay una audiencia, hay un Dios que te ve. En toda prueba hay alguien que nos está viendo. La prueba es un revelador de nuestro corazón. La prueba muestra lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas son como el sol caliente sobre el árbol, que si no tiene sus raíces en un terreno fértil y bueno y no está siendo regado, ese árbol se seca. Nosotros encontraremos diferentes pruebas, pero estas pruebas van a revelar algo muy importante. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Vamos conmigo a Lucas 6, Lucas 6, 45. Dice el Señor hablando: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos entendiendo que ellos están en medio de una situación precaria, difícil, dolorosa. Las condiciones son terribles, el olor, los insectos. La situación es el calambre, y en medio de eso está narrando Lucas que ellos estaban cantando himnos de alabanza al Señor.
Lucas 7, del 20 al 23, nuevamente, tratando de entender el tema del corazón. Perdónenme, hermanos, ese no era el que tenía intención de marcar. Ese no era. Y hablar del tema de dónde salen vuestros conflictos y vuestras tribulaciones, vuestros odios y vuestras guerras, ¿no es de vuestros corazones? El problema del hombre es el corazón del hombre. El problema del hombre no es afuera, no es estudio, no es conocimiento, es el ser interior, es el problema del hombre. Y vemos aquí revelado en los hermanos Pablo y Silas la situación de su corazón. Dice que oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Ahora nos lleva esto a una pregunta, es una pregunta obligada. ¿Cómo reaccioné en mis últimas pruebas? ¿Cómo reaccioné en mis últimas pruebas? Que pudo haber sido camino hacia aquí, fue tu última prueba. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué fue lo primero que salió de mi boca? ¿Fue una alabanza o fue una queja? El pastor Bert Parson, pastor de la iglesia St. Andrews, que era la anterior iglesia del pastor R.C. Sproul, dice: las pruebas que el Señor permite no solo tienen la intención de hacernos fuertes en Él, sino que de hacernos débiles en nosotros mismos, en nuestras habilidades y nuestros esquemas. Las pruebas prueban tu debilidad y la fortaleza del Señor. Las pruebas te llevan a ti a reconocer que no puedes hacerlo separado del Señor. Debería llevarte al Señor. Recordamos a Job al final de su prueba. Desnudo he venido de del vientre de mi madre, así volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Las pruebas son reveladores de nuestro corazón. Eso te van a ayudar cuando estés en medio de una prueba, evaluar dónde fui primero, a dónde fui primero, a cuál fue mi recurso. ¿Fue a mi dinero? ¿Fue a mi cuenta de banco? ¿O fui a Dios? ¿Qué salió de mi boca? ¿Salió una queja? ¿Dónde está el Señor? ¿O salió, Señor, tú lo permitiste, tú eres soberano, gloria a Dios para ti en medio de todo esto? El carcelero, versículo 29 en adelante, el carcelero romano, generalmente era un soldado romano retirado. Probablemente un centurión. Probablemente compró esa, podríamos decirle franquicia, esa cárcel, compró ese puesto en el cual al retiro de sus años era donde se dedicaba a mantenerse. Era su plan de retiro, era atender la cárcel. Generalmente era una persona ruda, sin escrúpulos. Era una persona que había visto muchas muertes y probablemente había matado mucha gente. Era una persona, para usted ser carcelero y entender las situaciones que llega la gente, cómo usted tiene que tratarlos y dónde usted lo deja, usted no puede tener muchos escrúpulos. Entonces es una persona fuerte, es una persona insensible. Ese es el carcelero. Voy a leer el versículo 26 en adelante. De repente están ellos cantando himnos, están maltratados, están rodeados de una situación difícil. Y de repente se produjo un gran terremoto, versículo 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. Hubo un gran terremoto. Esta zona era conocida por una zona de terremotos. Estaban acostumbrados a esta parte de Europa, el norte de lo que es ahora el norte de Grecia, era conocida por eso. No necesariamente eran todos de gran magnitud, pero habían. Vemos el contraste, y me gustó esto, el contraste de Pablo y Silas están presos, están cantando. Están glorificando al Señor. Pero mire lo que pasa en otra narrativa, ahí mismo en Hechos 12. Mire la diferencia en esto. Hechos 12, 6 al 7. Pedro está preso en este momento.
Dice Lucas, y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de su lado. Me pongo a ver estos dos eventos y pienso, me tomo la libertad poética de pensar que el terremoto no tenía la intención de soltar las cadenas. Probablemente el terremoto tenía la intención de levantar al carcelero. Porque él pudo haber venido un ángel, como le hizo el caso de Pedro, y sacarlos a ellos. Pero el terremoto levanta al carcelero, que viene corriendo a ver lo que pasó. Se abren las puertas, se sueltan las argollas de las manos, y va el terremoto, va el carcelero corriendo delante a la cárcel a ver qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? En el momento de la prueba, generalmente en el momento de la prueba, todos corremos a nuestro Dios. En el momento de la prueba, todos corremos a nuestro Dios. Tú lo has hecho y yo lo hago. En medio de tu peor prueba, ¿a dónde va tu mente? ¿A dónde va tu corazón? ¿A dónde corres? ¿A recursos económicos? ¿A conocimiento? ¿A quien conozco? ¿O corres a Dios? ¿O corres a Cristo? El carcelero corre porque ese es su trabajo, algo lo asustó, lo levanta y sale corriendo. Dice que pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró. Temblando se postró. Permítame pasar nuevamente aquí. El carcelero está impresionado, a pesar de haber experimentado muchos otros terremotos, este terremoto hubo algo diferente. Dice, se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron. Habla de que los cimientos se movieron, las paredes no se caen. Solamente se abren las puertas y se sueltan las cadenas. El carcelero, al ver las puertas abiertas, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros habían escapado. En esta misión, a usted le encargaban, al carcelero se le encargaban unos presos y se le decía, como si ellos escapan, lo que le iba a tocar a ellos te va a tocar a ti. Tortura, muerte, ser decapitado, crucificado. Lo que pasare con ellos te va a pasar a ti. El carcelero no podía dejarlos ir. Se abren las puertas, se sueltan las argollas y él viene y dice, perdí. Dice, al instante sacó su espada y se iba a matar. Su orgullo, su honor, había perdido el fruto de su trabajo, había perdido, en su opinión, las cosas que lo sostenían. Él decía, mi orgullo es más importante, yo no voy a permitir ser torturado por los romanos, yo mismo me voy a quitar la vida. Mas Pablo, cuando se iba a matar, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29, entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Tengo una pregunta importante, ¿qué lo hizo temblar? ¿Qué lo hizo postrarse? Dijimos anteriormente que esto era una persona probablemente pagana. No conocía de sus diferentes dioses. Del Dios de Pablo y Silas no conocía. No le tenía miedo a casi nada. Era una persona de experiencia. Dice que temblando entró y se postró delante de ellos. Estamos aquí. Pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postra. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. Entra él asustado, se postra. Ya no son las personas que trató con rudeza, que los tiró adentro, que los golpeó. Ya se tira a sus pies y les dice, señores, un título de seriedad, de responsabilidad, de honor, que no tenían antes. Algo pasa en su vida, algo pasa en la vida del carcelero, que llega y ve eso. Y cuando los saca, dice el versículo 30, después de sacarlos, les dice, señores, y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mis amados hermanos, si pudiéramos detenernos un tiempo, nos tendríamos que detener aquí porque probablemente esta pregunta y otra que voy a leer ahora son las dos preguntas más importantes que hay en toda la Biblia. Son las dos preguntas que hay más importantes en toda la Biblia porque tiene repercusiones eternas.
En Juan 18:38 está Pilato hablando con Jesús. ¿Recuerdan eso? Está en el juicio. Y él dijo, Cristo le dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le hace la pregunta más importante y la pregunta que te concierne a ti hoy en día. Junto con esta pregunta, estas dos preguntas convergen en la misma persona. Estas dos preguntas terminan y son contestadas en la misma persona. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es la verdad? La pregunta sería, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Nos enfrentamos en un mundo que ha querido decir que la verdad es relativa. Y por eso esa pregunta de qué es la verdad nos concierne hoy más que nunca. Donde los niños son niñas y las niñas son niños y usted es lo que usted quiere hacer en su mente. Completa mentira, separada, divorciada de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pero la pregunta que hace el carcelero es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y nos preguntamos, ¿por qué él hace esa pregunta? Probablemente estaba oyéndolos cantar. En muchos casos usted vivía en la parte arriba de la cárcel. Quizá lo estaba oyendo cantar. En el versículo 16, oiga lo que dice el versículo 17, lo que dice la chica que estaba poseída del demonio. Dice, siguiendo a Pablo, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Probablemente a él le contaron el tema de salvación. Algo pasó cuando los magistrados dijeron, esta persona hay que guárdalos con seguridad, y él decidió ponerlos en el calabozo interior. Lo que había hecho con la muchacha, reprender al demonio, se había hecho famoso. La narrativa no nos cuenta, pero algo pasa cuando ellos están asustados y cuando dice, asegúralo de verdad, ponlos en el calabozo interior. Y él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debemos pensar, podríamos asumir, que algo supo él con relación a quiénes son las dos personas que yo tengo en la cárcel. Viene el terremoto, abre las puertas, salen todos y sale Pablo. Silas, como si no te hagas daño, estamos aquí, todos estamos aquí, nadie había escapado. Y él se tira y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hace la pregunta más importante, pero la contestación la pregunta sería, ¿salvo de qué? ¿Recuerdan los ángeles apareciéndole a los pastores? Porque os digo que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. R.C. Sproul tiene un libro famoso, Safe from What, o Salvo de qué. Salvo de qué. Y la realidad es que muchas personas no saben de qué tienen que ser salvos. Bueno, salvo de un mundo difícil, salvo de las cosas malas, salvo de un divorcio, salvo de una bancarrota, salvo de perder el trabajo, salvo, pero esas cosas son secundarias y en cierto momento con relación a la verdad se convierten en mentira. Vaya conmigo a Efesios 2, 1 al 3, pasaje conocidísimo, con la realidad de qué tenemos que ser salvos. Es la pregunta que hace el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si usted está aquí por primera vez, o si usted está aquí y no conoce al Señor, le pido que preste atención, esta es la parte más importante. Dice Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y esta parte es la parte que quiero que entienda. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Seremos nosotros, mis hermanos. La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice,
La paga del pecado es la muerte, y no es la muerte temporera, es la muerte eterna, es la separación total, es el infierno. La paga del pecado es la muerte, la deuda, lo que el Señor debe a aquellos que no han confesado a Cristo es muerte, y muerte eterna, es la paga, es la deuda que Dios tiene con aquellos que no lo han reconocido. Mis amados hermanos, aquí hoy día hay dos grupos. Debajo de este techo hay dos grupos. No hay más de eso. Hay dos grupos. No hay tres grupos, no hay cuatro, no hay uno, hay dos grupos. Hay un grupo que está, si el techo fuera la ira de Dios, hay un grupo que está preparado para la ira de Dios. Pero hay un grupo que está no preparado para la ira de Dios. Hay un grupo que está cubierto con la justicia de Cristo. Y hay otro grupo que está cubierto con su propia justicia. Aquí en la iglesia hoy, aquí en este templo hoy, aquí en este edificio hoy. Hay dos grupos, en este techo hay dos grupos, no hay tres. Está cubierto con la justicia de Dios, vestido de Cristo, o usted está cubierto con su propia justicia. Y esta es la parte peligrosa. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. Todo lo que no tiene que ver con Cristo es la mentira. Cualquier otro medio de tratar de conseguir llegar a la deidad o a Dios es una mentira. Bueno, ustedes crean a su manera, yo creo a mi manera. No hay dos maneras, hay una sola manera de creer, en la que reveló las Escrituras. Si tú no crees en la manera revelada en las Escrituras, tú crees en ti mismo. Estás adorando un ídolo. Estás cubierto de tu propia justicia, y por las obras de la ley, de lo que tú hagas, nadie podrá ser salvo. Solamente hay dos caminos. Solamente hay dos maneras. Solamente hay dos religiones. Solo hay dos religiones. La cristiana en Cristo es lo que hizo, y todas las demás. Póngale el nombre que usted quiera. Póngale los ateos que no son religiosos. Solamente hay dos. O confiamos en Cristo, la verdad, o confiamos en la mentira. El enemigo se ha asegurado de traerle una amalgama, una plétora, un menú completo de religiones para que usted escoja. ¿No te gustan los pentecostales? ¿O no te gustan esto? ¿O no te gustan los bautistas? ¿No te gusta? Pero aquí yo te tengo los mormones, te tengo los testigos de Jehová, te tengo los Hare Krishna. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Te tengo Nueva Era, Metafísica. ¿Qué quieres escuchar? Yo te lo voy a traer. ¿O es Cristo o no lo es? ¿O es tu camino o es el camino del Señor? Yo creo a mi manera. No hay dos maneras de creer. Hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ancha es la puerta que conduce a la perdición, y estrecha la que conduce a la vida eterna, y pocos entran por ella. Hay un solo camino, amigo. Hoy es el día de salvación. No hay puntos neutros. O eres amigo, hijo de Dios, o eres enemigo. Huye de la ira venidera. Él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pon tu confianza absoluta en el Señor para perdón de pecados. Tienes que poner tu confianza en el Señor para perdón de pecados. Mira lo que dice Romanos 10. Vaya conmigo a Romanos 10, este es importante. Usted lo ha oído antes. ¿Cuál es nuestra situación? Que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Que hemos puesto nuestra confianza en cualquier otra alternativa, en cualquier otra cosa. No hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares a Jesús, que si hay una confesión en Jesús, ¿es esta una confesión de una vez y para siempre? No, realmente no.
Cuando estudiamos el texto en griego, ese presente continuo es si te mantienes confesando, si sigues confesando, si cada oportunidad que tú tienes es Cristo el Señor de tu vida. Bueno, no lo dije una vez y nos vemos dentro de 20 años. No, es un presente continuo, es si sigues confesando. Es como diríamos nosotros, si no te cansas de confesar que Cristo es el Señor, entonces y solo entonces serás salvo. Si lo confesaste una vez y se te ha olvidado de eso, tienes que preguntarte si eres salvo. Tienes que preguntarte si realmente eres salvo. Esta es la parte importante. ¿Seré o no seré? Vamos a la parte final, casi el gozo de sufrir como un cuerpo, versículo 32. Seguimos en Hechos 16, 32. Él le pregunta, 31, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús. Cree no es creer que Él existió. No es creer un histórico, un creer existencial. Es confianza. Es depositar tu confianza en Él como Señor y Salvador. Es confiar en Él. Bueno, yo creo que Jesús histórico vivió. Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. El simple hecho que tú digas, bueno, yo creo que Cristo vino, solamente te hace un demonio glorificado en el mejor de los casos. Estás condenado y tu conocimiento te condena mayor todavía, porque no lo has confesado como Rey y Señor, como Dios de tu vida. Dice el versículo 32, Él le explicó. Dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo, versículo 31, y serás salvo tú y tu casa, 32. Y le hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esta parte es bien interesante. Se da el milagro del terremoto, en el cual las paredes no caen, pero las puertas se abren, se sueltan las argollas, se suelta el cepo, se suelta todo, las puertas se abren, y ellos pueden escapar. Se da el milagro, y rápidamente luego del milagro, ¿qué hacen ellos? Le hablaron la palabra del Señor. El procedimiento sigue en todas las escrituras. Hay un milagro, capta la atención, viene la palabra del Señor. Hay un milagro, capta la atención, viene la palabra del Señor. El milagro, vemos que las escrituras tienen un propósito a través de este milagro. Captar la atención, llamar la atención de alguien, traer la atención al foro donde tienen que hacerla Cristo o los apóstoles. Y luego dice, y ellos le hablaron la palabra del Señor. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Muy importante, versículo 33. Y los tomó y aquella misma noche les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Aquella misma noche, quien los había lastimado, quien los había maltratado, quien no le interesaba su vida, los toma y le lava las heridas. Y dice, y luego fue bautizado él y todos los suyos. Interesante esto. El cambio de corazón provoca un cambio de relación. Usted probablemente tenía una situación con una persona que, cualquier tipo de situación difícil, el Señor transforma su corazón y a usted lo ve distinto a sus enemigos. Los ve con compasión. Tiene misericordia de ellos. Es que están ciegos. Y si el Señor cambia a la otra persona, se acercan en reconciliación. El cambio de corazón provoca un cambio de relación. Ya no hay indiferencia, ya no hay desprecio, ahora hay preocupación y amor. A estas personas que le dieron golpe, que Él los maltrató, que los tiró en el cepo, que los tiró en el interior de la cárcel, que no les importaba lo que les pasara, que estaban allí, ustedes arréglensela, ahora los trae. Ahora cura sus heridas. Hay preocupación. En este momento,
Dice, y fue bautizado él y su casa. En este momento, el carcelero entendió que quien estuvo preso en todo tiempo fue él. No fueron Pablo y Silas. Pablo y Silas fue una providencia del Señor para el carcelero. Pablo y Silas fue otorgado para el carcelero. Señor, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Recuerdan esa narrativa? Señor, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Es porque su padre? No, para que la gloria de Dios sea manifiesta con él, por él. Fue dado por Dios con un propósito en específico. Eso que pasó, el terremoto que pasó, el carcelero que vino, están en la iglesia, están en Filipo. Estamos hablando de la carta a los filipenses. Ahora vamos a entender, cuando el pastor venga la semana que viene, estemos disfrutando de la carta, que uno de los recipientes de la carta de Filipenses era el carcelero con su familia. Y el tema de la carta es regocijaos en el Señor. Nuevamente os digo, regocijaos. El mensaje de Pablo los hace ser público su nuevo amor por Cristo a través del bautismo. Hoy van a pasar unos hermanos a las aguas, en unos momentos comenzarán los bautismos. Queremos explicar un poco sobre esto. El bautismo es un rito de entrada a la iglesia visible. Decimos que es mostrar externamente lo que ya estaba pasando internamente. El bautismo, dice el profesor John Friend en su libro Teología Sistemática, dice, de la misma manera que uno hace un voto o juramento para convertirse en ciudadano de Estados Unidos, el bautismo nos hace miembros oficiales de la iglesia visible. Nos entra oficialmente a la iglesia visible. Es un pacto trinitario. ¿Cómo bautizamos? En el nombre de el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es como una boda. El matrimonio es más importante que la boda. Pero la boda es necesaria. El matrimonio, cómo se lleven luego, cómo traten su relación es más importante. Pero la boda es necesaria. Es un símbolo, es este anillo en el que yo me casé, este anillo con o sin él, yo sigo casado con mi esposa, pero yo quiero públicamente que todo el mundo lo sepa y los hermanos van a querer públicamente que todos ustedes sepan que ellos han muerto a ellos. Es muerte y resurrección. Vaya conmigo Romanos 6. Es muerte y resurrección. Del 1 al 5. Es muerte y resurrección. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, esto es bien importante, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿cómo? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Jesucristo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. De la misma manera, de una manera visual, gráfica, vemos cómo nuestros hermanos serán muertos con Cristo y resucitados a gloria con él. La presentación a la iglesia visible, donde ellos públicamente confiesan su amor por Cristo. Aquí lo hacemos de una manera que no lo hacemos livianamente, pero mis hermanos, en otros países este acto te cuesta la vida. Rechazar la religión de tus padres te cuesta la vida. Es una muerte real, es un sacrificio real. Gloria a Dios por las libertades que tenemos, no las tomemos por sentado. No nos cansemos de predicar a Cristo. Pero es una muerte visual donde ellos son enterrados con Cristo y resucitados, novedad de vida. Entran oficialmente a la iglesia visible, lo hacen de una manera pública. Versículo 34 y terminamos. Hechos 16, 34. Y con este sí terminamos.
Desde el 33 para tener contexto. Y él los tomó aquella misma hora de la noche y le lavó las heridas. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. En otro momento hablaremos cómo fue y dónde fue bautizado. Llevándolos a su hogar, se convirtió en algo ahora más íntimo. Les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les da de comer y se regocija. Ya no los lleva como enemigos, ya no como presidiario y presos, ya no como carcelero y encarcelado, ahora como hermanos en la fe, a quien tú te gozas en tener en tu casa, con quien tú disfrutas en partir el pan. Y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Es este regocijo evidente en ti y en tu casa, mi hermano? ¿Es este gozo evidente en ti y en tu casa por haber creído en Cristo? Pidámosle al Señor que aumente nuestro gozo en medio de la tribulación. Señor, estamos delante de tu presencia agradecidos por tu palabra, entendiendo cómo tú organizas todo para tu gloria, cómo tuviste misericordia de este carcelero y su familia, cómo nuestros hermanos Pablo y Silas tuvieron que sufrir por tu causa para que tu palabra fuera predicada, cómo esta cita divina se dio para este hombre. Padre, nos gozamos ahora escuchando la predicación de Filipenses, pensando en nuestra mente que cuando Pablo le escribe a los filipenses, le escribe a nuestro hermano carcelero y al ex carcelero y a toda su familia. Tú eres un Dios que tu mano no se ha cortado para salvar, que todavía se estás haciendo milagros. Gracias por este tiempo. Padre, te pido que aquellos que están entre nosotros, que no te conocen, Padre, ten misericordia de ellos. Padre, ten misericordia de ellos. Padre, yo sé que cuando estoy hablando aquí, yo sé que es como Ezequiel hablándole a un grupo de huesos muertos. Y la pregunta es relevante. ¿Vivirán esos huesos, Señor? Yo no sé, tú lo sabes. Señor, te pido que los hagas vivir. Están en medio de nosotros, te necesitan, Padre. Ten misericordia de ellos. No podemos hacer nada. Nuestra persuasión no es nada, nuestra coerción es nada. La salvación es del Señor. Ten misericordia, Padre, acércate a ellos. Gracias por tu palabra. Porque te lo pedimos en el único nombre que hay salvación, en el nombre de Jesús. Amén.